El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, publicó un video en sus redes sociales, en el que reaccionó al llamado a juicio penal por presunta manipulación de testigos. Calificó este proceso de una venganza política sin pruebas. Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia. Me abren las puertas de la cárcel sin prueba, con las pruebas al contrario, por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho. Es que es la primera vez en Colombia que llaman a un presidente a juicio. Por eso este tema ha generado tanto revuelo y debate. Por eso saludo a Hernán Cadavid, representante a la Cámara, por el partido de oposición Centro Democrático. Bienvenido a la mañana NTN 24, congresista. Hola, muchas gracias a usted, Diana, y a toda la audiencia, por supuesto. Muchas gracias. Pues, representante, llama mucho la atención, en este caso, el cambio de postura de la Fiscalía a tan solo 3 semanas de que llegue una nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, pues muy señalada de ser de orientación de izquierda, muy contraria a la orientación política de la que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es decir, 2 veces la Fiscalía pidió la preclusión de este caso y ahora lo llama a juicio. ¿Tiene algo que ver ese cambio de fiscal tan cercana a la izquierda, incluso ministros del gobierno de Petro? ¿Y por qué ese cambio? O sea, como ha dicho el presidente Uribe, esto tiene un ánimo político. No existe otra explicación, Carla, en la medida que este proceso ha estado protagonizado de parte de la situación denunciante, por llamarlo de alguna manera, el señor Iván Cepeda, hoy casi jefe de la delegación del Gobierno Nacional para las conversaciones con el ELN, y lo ha sido en la conversación con las FARC. Esa persona que ha sido el denunciante junto con sus abogados han sido también los protagonistas de la dinamización de las ONG, de sectores de medios de comunicación y unos sectores de las comunidades internacionales como José Miguel Vivanco y compañía. Eso ha traído este proceso a este punto en donde usted lo ha señalado claramente. Llama mucho la atención que la Fiscalía General de la Nación en 2 ocasiones anteriores, con toda su capacidad investigativa, haya concluido que no existe mérito alguno para la investigación, y ahora, tras la variación de Fiscal General de la Nación ternada por el presidente de la República sin que medie prueba o situación sobreviniente alguna, pues cambia radicalmente su postura buscando el juicio del presidente Álvaro Uribe. Señor Cadavid, desde ya la defensa del expresidente habla de inconsistencias en estas pruebas, en este proceso. ¿A qué se refiere exactamente? Diana, pues se ha conocido lo que procesalmente se denomina el escrito de acusación, que es ese texto previo sobre el cual se fundamentaría o se fundamenta la Fiscalía para decir qué busca la acusación y eventualmente la condena. Y cuando se ha podido revisar y conocer ese escrito de acusación, resulta que está repleto de inconsistencias, de errores, de confusión entre los episodios y los hechos. Cualquiera que conozca el proceso medianamente entendería, o que no le interesó a la Fiscalía, en este caso, bajo esta nueva dirección de Fiscalía, entender el proceso, o simplemente la voluntad es no atenderlo y no conocerlo, porque está realmente débil en lo que está planteando. Son hechos que han sido de manera esclarecida en forma puntual por parte de la Fiscalía en los 2 años anteriores, que tenían todo el material probatorio, tenían todas las investigaciones que se habían adelantado, y este escrito de acusación nuevo pues desvirtúa o no atiende esa consideración, y es allí donde se ha dicho que ese escrito está repleto de inconsistencias, y eso se retrata finalmente a lo que tendrá que defender la Fiscalía en el juicio, que le quedará bastante difícil poder probar como una verdad lo que allí están estableciendo. La defensa ha dicho constantemente que pues aquí ha habido una violación sistemática de los derechos procesales del expresidente Álvaro Uribe, y también les preocupa mucho que el testigo estrella o que la justicia colombiana esté echando mano
de testigos estrella tan cuestionados como en este caso el señor Juan Guillermo Monsalve, que ha recibido beneficios, que incluso en NTN 24 en la noche se reveló los beneficios que tenía en la casa fiscal, porque él ni siquiera está en cárcel, con mujeres, con alcohol, con fiestas, mejor dicho. El testigo estrella, que además está cuestionado por falso testimonio también en otros procesos, pues es el testigo estrella en contra del expresidente Uribe. Así es, pero además hay que decir que el senador Iván Cepeda ha sido el responsable de brindarle toda esa protección que finalmente ha desencadenado en los excesos carcelarios, mujeres, licor y todo lo que él ha querido, y su único blindaje se llama ser testigo del caso Uribe. Primera vulneración de garantías fundamentales, nunca permitieron contrainterrogar al testigo dentro del proceso. ¿En qué país del mundo permiten que el supuesto testigo estrella contra cualquier ciudadano, en este caso contra un expresidente, no sea contrainterrogado? Segundo elemento, la llamada chuzada o interceptación ilegal de su teléfono disque por error. Escuchan al expresidente Uribe durante 35 días sin que haya ninguna situación ilícita y después dicen, qué pena, nos habíamos equivocado, no era el teléfono suyo el que queríamos escuchar. Tercera vulneración de garantías fundamentales. Escondieron el proceso. En las etapas previas, cuando se decía en secreto o voz baja que había una investigación, siempre se pidió por parte de la defensa, permítanos dar una versión libre, permítanos acudir a esclarecer, permita que nos escuchen. Siempre dijeron, no hay proceso. Y resulta que sí lo había y lo estaban adelantando de manera oculta. Así ha sido la característica que ha traído a este punto, donde pareciera que ya no importan argumentos jurídicos, ni los hechos concretos, ni versiones como la de quien les habla, que fue testigo de uno de los episodios por los cuales la Fiscalía dice que Álvaro Uribe es un sobornador. Yo soy el único testigo y la justicia definió no escucharme, cuando soy el único que puede rebatir que él bajo ninguna circunstancia instruyó adelantar pagos o dádiva alguna. ¿Por qué al único testigo que puede esclarecer ese vacío no lo escuchan y prefieren quedarse con la suposición que les conviene la acusación al presidente Uribe? Representante, cambiando un poco el escenario, cambiando un poco de tema, también quisiéramos abordar con usted la actualidad que estamos viviendo y sobre todo lo que tiene que ver con el mandatario Gustavo Petro. Acaba de llegar de una visita de Venezuela y ha anunciado a través de un video que tuvo una reunión con altos representantes o los más importantes representantes o figuras de la oposición, pero la más alta representante es María Corina Machado y no supimos de ningún acercamiento con esta figura. Entonces, ¿a qué se puede referir el presidente Petro cuando dice que con personajes relevantes de la oposición? No, bajo ninguna circunstancia. Gustavo Petro es el legitimador de una vergüenza internacional, de una puesta en escena que radicaliza y atornilla el régimen de Maduro y tiene validadores escasos, por decir mínimos, escasos validadores internacionales, y uno de esos es el gobierno de Colombia. Es una vergüenza completa por la cual le pedimos perdón al pueblo venezolano. Lo segundo es que Petro visita más Venezuela que La Guajira o que cualquier otra región de Colombia. Lo tercero es que esa pelea ficticia que ellos anteceden cada que van a conversar es eso, es un escenario artificioso donde son validadores mutuos de sus propósitos ideológicos derivados del chavismo. Eso no tiene discusión alguna. Y evidentemente el gobierno de Colombia es de los pocos factores que se va a prestar para poder asegurar otros años más del régimen de Maduro en Venezuela, que no ha traído sino miseria, como todo el mundo lo conoce y lo entiende. Esa es la política internacional del presidente Gustavo Petro. Allá es donde se están afincando las guerrillas del ELN y de las FARC. Lo han convertido en refugio y es allí donde mutuamente se necesitan para poder desempeñar toda esa agenda ideológica que solo ellos dos, me parece, en el continente están validándose mutuamente. Hay otra situación que además han reclamado mucho las víctimas, congresista, y es cómo en Colombia pareciera que se está cambiando, se está queriendo cambiar la historia del país, sin negar que de lado y lado ha habido horrores, pero uno, parece que se está tratando de cambiar la historia del país, y dos, se equipara
se iguala a los delincuentes y a los bandidos con otras personas, como en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Es decir, los delincuentes y bandidos tienen más garantías en este gobierno que los demás. Hay unos que están en el Congreso perdonados con todos sus crímenes, como los de las FARC. Bueno, Salvatore Mancuso ahora va a ser gestor de paz. Es decir, mientras los delincuentes están libres, por el otro lado están señalando a un expresidente. O sea, equiparan. Carla, simplemente resumirle esto. El 9 de abril en Colombia se instituyó como el Día de las Víctimas y se ha utilizado que en el Congreso de la República puedan ir las víctimas a hacer sus declaraciones, sus intervenciones. ¿Saben quién terminó haciendo el cierre del Día de las Víctimas en el Congreso de la República? Sandra Ramírez, la esposa de Tiro Fijo Cabecillas de las FARC. Al frente de las víctimas, ellos fungiendo como faros morales, mientras que en ese mismo momento se anunciaba la acusación al presidente Álvaro Uribe. Salvatore Mancuso, extraditado por el gobierno Uribe, lleva 16 años o llevaba 16 años desde las cárceles de ese país diciendo todo lo que ha querido decir. Lo ha retornado al gobierno Petro a Colombia desde condición de gestor de paz, a quien señala sino a Uribe, que lo extraditó. Se han juntado todas esas expresiones de la criminalidad con la hostilidad política del actual gobierno en contra de lo que se representa. Es decir, que aquí se invirtieron los valores. El presidente que los enfrentó, los persiguió, los extraditó, los llevó a la cárcel, hoy se enfrenta al juicio, mientras que todos ellos están en el poder político, gestores de paz y al mando del gobierno de Colombia. Sí, como una inversión de valores, ¿no? La llamada paz política. Gracias, Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el partido de oposición Centro Democrático. Muchas gracias por estos minutos valiosos que nos ha concedido acá en la mañana de NTN 24. Hasta la próxima. Ana Carla, muchas gracias a ustedes y a la audiencia que es tan amplia por permitir esta oportunidad.